Les damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes y seguidores de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde está no es el final. Hoy es miércoles 16 de diciembre del 2020. Bueno, continuando con nuestra programación habitual, tenemos el placer de presentar a nuestro segmento eh, Matrimonios Sólidos. Lo diría en el día de hoy Luis Herrera. Así que Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes para todos. Hoy tenemos una oportunidad muy bonita, muy especial, una gran bendición, considero yo, de presentar en Matrimonios Sólidos eh, al último modelo de matrimonio que hemos querido preparar con mi esposa. Mi esposa ya nos va a acompañar, está cumpliendo con sus deberes de madre. Eh, esta oportunidad, como les decía, vamos a tener a un matrimonio, creo que con el que podemos cerrar con broche de oro esta temporada y sin, sin demeritar, digamos, los demás ejemplos de matrimonios sólidos que hemos dado a través de esta temporada, como el matrimonio de Abraham y de Sara, como el matrimonio de Jacob y Raquel, como el matrimonio, bueno, todos los demás que estudiamos más que todo en el Antiguo Testamento. Eh, sí quiero resaltar este matrimonio de Aquila y Priscila, porque tal vez es el matrimonio que ha querido mostrarnos Dios a través de su palabra, que es un matrimonio totalmente de acuerdo al principio bíblico establecido por el Señor y que sirve de modelo para la iglesia, porque es que precisamente Aquila y Priscila hicieron parte de esos inicios de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que nos identifiquemos con este matrimonio. Personalmente, mi esposa y yo nos identificamos totalmente con este matrimonio y bueno, definitivamente para llegar a ese nivel que ellos tuvieron, pues debemos trabajar muchísimo en nuestra vida, pero son un gran referente como matrimonio. Obviamente nuestro referente siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo, pero el Señor mismo quiso ponernos en el camino y en su palabra a personas como ellos, como Aquila y como Priscila. Bueno, ella en realidad se llamaba Prisca, ¿no? Pero es en una forma creo que diminutiva de nombrar su nombre, de decir su nombre. Entonces, bueno, Aquila y Priscila eran un matrimonio romano. Ellos salieron huyendo de Roma y dice en la historia, entrando ahora sí en el contexto de la historia, lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 1 al 28. Claro está que también son nombrados en otros libros, creo que en Timoteo también Pablo los pone como referencia, y si no me equivoco también en Hebreos. Bueno, sin embargo, en el contexto histórico eh, de esta pareja, los encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y tienen una relación bastante estrecha con el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces vamos a tocar 7 aspectos muy importantes de Aquila y Priscila como matrimonio cristiano, como matrimonio moderno. El primer aspecto que vamos a tener en cuenta de Aquila y Priscila es que, primero que todo, era un matrimonio muy, muy cristiano. Me refiero, bueno, no existen, digamos, formas de subirle el nivel a un cristiano o bajar el nivel. O somos cristianos o no somos cristianos, ¿cierto? No puede ser un poquito cristiano. Sí, es que yo soy un poquito cristiano, no. O soy cristiano o no lo soy. Pero me refiero al decir muy cristiano, que eran realmente comprometidos con la causa del Señor, comprometidos con la iglesia, ¿sí? Dice en el versículo 1 y 2, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Entonces, muy posiblemente, eh, Aquila y Priscila habían sido, digamos, expulsados de Roma precisamente por declarar víctimas de esto, ¿no?
de la persecución que sufrimos los cristianos de una u otra manera. En este caso, Aquila y Priscila fueron sacados de su tierra y llevados a Corinto. ¿Y todo por qué? Por la causa de Cristo. ¿Y eso qué los hace? Bienaventurados. Bienaventurados. Nosotros como matrimonios también estamos llamados a ser bienaventurados al ser perseguidos por la causa y la justicia del Señor. Y es el primer aspecto que debemos tener en cuenta si queremos ser un matrimonio sólido. Primero, cristianos, ¿sí? No podemos ser un matrimonio sólido si en nuestra vida no está Cristo, si en medio del hogar no está Dios. Imposible ser un matrimonio sólido. Quedamos a la deriva sin Dios. Entonces, es el primer aspecto que debemos tener en cuenta, entregarle personalmente y como matrimonio nuestra vida al Señor Jesucristo. No importa las consecuencias, no importa las circunstancias que esto acarree, las consecuencias que esto acarree. En el caso de Aquila y Priscila, fueron expulsados de su residencia, de su lugar de residencia. Nosotros podemos vivir diferentes tipos de persecuciones, de rechazos por el hecho de ser cristianos, ¿sí? Yo creo que cada uno tenemos nuestras propias luchas frente a esto, ¿no? Tal vez nosotros, en el caso de mi esposa y yo, vivimos en un sitio aquí en Boyacá donde hay bastante religiosidad, ¿sí? Y debido a la religiosidad, precisamente, muchas personas tienden a rechazar a un cristiano, ¿sí? Porque vivimos diferente, porque pensamos diferente, porque somos diferentes. Aquí está ya mi esposita, que estaba con nuestra pequeña hijita, de la cual ya le vamos a hablar en un momentico. Y que precisamente también nos identifica, gracias a Dios, con Aquila y con Priscila. El segundo aspecto que debemos tener en cuenta de Aquila y Priscila es que eran un matrimonio hospedado, pero no sin antes doy la palabra a mi esposa para que lo salude. Buenas tardes a todos, buenas tardes, pues es un gusto estar acá, pues contándoles parte de nuestra historia y identificándonos con esos matrimonios tan bonitos que existieron que Dios permite contar, ¿no? Todas esas historias y que nos identificamos con partecitas de esos matrimonios, de esas vidas, de esas experiencias y este último que vamos a tratar hoy, el de Aquila y Priscila, pues pienso que es uno de los más bonitos, de los más completos que Dios ha bendecido. Todos son hermosos, pero este ha sido luchado, este ha sido trabajado, este es una respuesta, una experiencia de lo que significa el esfuerzo y la unión. Ahí se ve todo, del trabajo en equipo, de pensar una sola carne, reúne muchas cosas. Sí, ejemplo de unidad, lo que resumiría lo que acaba de decir mi esposa. Y precisamente ese segundo aspecto que vamos a tocar es precisamente que ellos fueron un matrimonio unido y asimismo, no solamente unidos en sí mismos, sino unidos a la iglesia. Miremos ahora precisamente en el capítulo 18 de Hechos, versículo 3 dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquí está hablando de Pablo. Pablo llega a donde vivían Aquila y Priscila y aquí nos están dando un dato bien importante, una información importante. Aquila y Priscila se dedicaban los dos a fabricar tiendas. Era un oficio muy común en esa época, ¿no? A fabricar carpas, ¿no? Carpas de vivienda, carpas que utilizaban o que se utilizan todavía mucho en Medio Oriente. Y Pablo coincidía con ellos en que también fabricaba tiendas. Ese era el oficio, el trabajo de Pablo. Entonces llega Pablo, encuentra un matrimonio unido que trabaja junto y llega Pablo a ser parte de este equipo, no solamente un equipo de trabajo, porque eso era algo secundario, sino a consolidar y a trabajar en la obra del Señor, que era edificar la iglesia, ¿sí? Trabajar en esa obra hermosa
que es servirle al Señor, ¿sí? Y eso lo hicieron ellos. Pero aquí también vale la pena resaltar precisamente lo del trabajo, lo del trabajar unidos. Y es que, digamos, desafortunadamente, si uno escucha hablar a muchas personas, algunas parejas, algunos esposos, esposas, dicen, por ejemplo, que gracias a Dios no trabajo con mi esposa todo el tiempo, porque si no resultaríamos peleando. No me la aguanto. No me la aguantaría, ¿sí? O no me lo aguantaría, ¿sí? Y precisamente, hablando de esa situación de pandemia en la que estamos, precisamente esto hizo que los esposos que trabajaban por su lado, esposas por su lado, no quiere decir que eso esté mal, ¿no? Pero en ese caso, cuando llega la circunstancia, tiene que estar el esposo y la esposa, ahora sí junticos, en confinamiento, el tiempo que estuvimos en confinamiento, fue cuando vinieron los problemas matrimoniales. ¿Por qué? Si debía ser lo contrario, si era una oportunidad de unión, de trabajar más juntos, ¿sí? Y en ese caso nosotros podemos, para la gloria de Dios y por su misericordia, podemos dar testimonio de que trabajar juntos es una gran bendición. Nosotros los 14 años, casi 14 años de casados que tenemos, los hemos vivido trabajando juntos. Somos uno en el trabajo también, ambos como maestros para las naciones y también como artesanos. Aquí al fondo, donde estamos hoy en nuestra casa, al fondo podemos ver precisamente nuestro taller de artesanías y allí trabajamos juntos. Producimos nuestras artesanías juntos, salimos a venderlas juntos, salimos a comprar materiales juntos. O sea, es un trabajo hermoso, es una bendición el poder nosotros estar siempre unidos hasta en el trabajo. Y no es para nada una carga o que yo me llegue a cansar de pronto de, como dicen, es que me canso de verla todos los días o ella se cansa de verme todos los días. Por el contrario, nosotros queremos estar todo el tiempo juntos, ¿sí? Obviamente, pues tendremos diferencias, ¿no? Y tendremos discusiones, eso es normal en toda pareja, pero hace parte precisamente de esa bendición porque eso nos edifica mucho más. Sí. Es bonito porque uno, en estos momentos es donde uno sabe si la pareja, bueno, en mi caso, pues mi esposo, si esta pareja que Dios nos dio es complemento, ¿no? Porque si el matrimonio es complemento, entonces significa que en la casa es una oportunidad para que él se dé cuenta de todo lo que hay que hacer, quedando por eso, todo lo que hay que hacer que a veces el esposo ignora. Y también la esposa, pues el momento para que aprenda a contar con el esposo. Y si hay hijos, pues hacerlos partícipes de todo también. Sí, claro que sí, así es. Y es importantísimo entonces tener en cuenta esto, matrimonio unido, en todo, para todo, ¿sí? Unidos como una sola carne, verdaderamente, porque es fácil decirlo, no es que somos una sola carne, porque la palabra lo dice, no, pero es que otra cosa es vivirlo. Y vivirlo definitivamente es una bendición. Es una bendición, de verdad yo invito a los esposos, a las esposas que nos están viendo, escuchando en este momento, para que, para que tomen, para que tengan y pasen más tiempo juntos, para que compartan, que ojalá emprendan proyectos juntos, proyectos laborales, diferentes tipos de proyectos, proyectos de educar a sus hijos juntos, ¿sí? Es necesario estar juntos, unidos, y esto nos lo enseña la palabra de Dios a través también hoy de Aquila y de Priscila como un matrimonio sólido. Y ahora, el tercer aspecto, muy, muy importante y que tiene que ver también con nosotros dos, es que fueron un matrimonio misionero. Y en el versículo 18 nos dice así la palabra de Dios. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Entonces aquí nos cuenta la historia que sale Pablo acompañado, siempre en este caso, de valientes misioneros. ¿Y quiénes fueron ahí? Priscila y Aquila, ¿sí? Aquí es muy curioso que nombran primero a Priscila y después a Aquila. Generalmente nombran primero al hombre, después a la mujer, ¿sí? Aquila, Priscila. Pero aquí la palabra no se equivoca. La palabra de Dios nunca se equivoca en nada, ¿sí? Y no quiere decir que Priscila entonces aquí fuera más importante que Aquila. No, parece ser, y es una interpretación también de algunos historiadores cristianos y estudiosos de la Biblia, teólogos, que
Priscila pues tenía, digamos, digamos, vocación más misionera, ¿sí? Más de salir a predicar, más de salir a proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, por eso se nombra aquí primero a Priscila y en ese tipo de trabajo prisionero también nos lo nombran en 2 de Timoteo 4:19, ¿sí? Que se encuentran en la casa de Onesíforo, ¿sí? Está en 2 de Timoteo. Pablo pues los manda a saludar y vemos entonces que Aquila y Priscila se la pasan, así como Pablo estuvo en esos viajes misioneros, ellos iban ahí como también siguiéndole esa muy buena costumbre a Pablo de ir de lugar en lugar, abriendo iglesias, apoyando la obra. Y eso lo hacían Aquila y Priscila. Y nosotros como matrimonios estamos llamados, digamos, no necesariamente tenemos que estar viajando, ¿sí? Viajando a otros lugares como misioneros. La iglesia en sí es misionera desde el mismo momento en que salimos de nuestra casa y nos encontramos a alguien en la calle y le podemos dar a conocer a Jesucristo a través de nuestras vidas y hablándoles de la palabra de Dios y dando testimonio de quién vive en nosotros. Esa es la labor misionera a la que nos llama el Señor, y aquí la Priscila pues se esmeraron en esto, ¿sí? En ser hospedadores, en ser misioneros, en ser solidarios con los hermanos, en proclamar las buenas nuevas a los gentiles, a quienes no conocían a Dios, y de una manera muy especial, lo hacían con amor. Sí, eso decía, pues es bonita la historia porque dice que ellos, a pesar de que, pues, pensamientos muy diferentes, pero en común, trabajar en la misión de Dios. Uh-huh. Y uno dice, bueno, con su esposo se puede casar, puede ser feliz, claro que sí, pero uno dice, me caso para ser feliz, para que mi esposo me haga feliz, cuando uno tiene que pensar, tener pues como la misma visión, ¿no? Un trabajo en común, saber que entre los dos son un equipo de trabajo. Y sí, sí se puede, porque yo sé que en los matrimonios hay mucho miedo de que a lo mejor eh, pues el orgullo del hombre o cómo se diría y como que el hombre es el que trabaja o la mujer también trabaja y que viven no se dan cuenta que el tiempo está pasando y eso se vuelve un círculo vicioso. Se trabaja para sobrevivir, para llegar a suplir mis propias necesidades y cuando tenga todo soy feliz. Mientras tanto el tiempo va pasando y se va dejando de ser feliz haciendo a otras personas felices. Sí, se nos olvida que nuestra felicidad es Cristo. Nuestra felicidad es servirle a Dios. Esa es nuestra felicidad. Nuestra felicidad no debe ser egoísta, sino por el contrario, de entrega total a nuestro Señor Jesucristo, y de manera individual y como pareja y como familia. Siempre servir al Señor. Esa es nuestra felicidad. No hay otra forma de ser feliz sino esa, realmente. Y pasemos al cuarto punto. Dice el cuarto aspecto: Aquila y Priscila fueron un matrimonio celoso de la sana doctrina, es decir, defendían la fe, hacían una verdadera apologética. Y aquí en el versículo 24 al 26 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente de lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, habla aquí de un hombre, Apolos, que amaba al Señor, que conocía las Escrituras, pero le faltaba conocer verdaderamente el Evangelio del Señor Jesucristo, ese que es para salvación y para vida eterna. Las buenas nuevas, de hablar de Cristo resucitado. Él solamente predicaba hasta Juan el Bautista, el arrepentimiento, pero faltaba el resto, la buena nueva, la vida eterna. Y entonces ellos le enseñaron a Apolos esa partecita, que es muy importante dentro del verdadero cristianismo. Entonces, aquí vemos entonces también cómo ellos nos enseñan a nosotros a que nosotros también debemos enseñarle a otros la palabra de Dios, ¿sí? A todo aquel que llega a nuestra casa, enseñarle la palabra de Dios.
enseñarles la verdadera fe, el verdadero evangelio, ¿sí? Y pasamos al quinto aspecto, que el tiempo no nos va a alcanzar, un matrimonio que amaba la obra de Dios. Y eso nos complementa lo que hemos venido hablando, ¿sí? Dice en el versículo, en Romanos 16, 3 al 5, dice, saluden, dice Pablo, saludad a Priscila y Aquila, saludad también a la iglesia de su casa. Se reunían en su casa. Interesante esto, ¿no? Nos da una visión real de lo que es vivir en iglesia, ¿sí? Y no estoy en contra de las grandes iglesias, de grandes edificios, no estoy en contra de eso, solamente que no debemos perder la verdadera esencia de la iglesia, que es desde la familia, desde la casa, los hermanos reunidos en las casas. Esa era la iglesia primitiva. Y eso hacía que realmente hubiera un aprendizaje, una edificación mutua, una unidad verdadera de iglesia. Muchas veces en las iglesias demasiado grandes, como que nos perdemos, somos uno más, ¿sí? Y bueno, habrá formas también de trabajar también de una buena manera. Sin embargo, el trabajar en las casas nos ayuda a edificarnos de una manera más, digamos, más profunda en cuanto a la palabra del Señor, el ministerio de la palabra. Y eso lo hacían Aquila y Priscila. Se reunían con la iglesia en su casa, ¿sí? Un trabajo bonito, porque uno lo vea desde el punto de vista de que ellos estaban trabajando para la obra de Dios. O sea, ellos estaban dedicados a cuidar la novia de Jesús. Es bonito porque eso es un gran trabajo. Así es. Cuidar a la novia de Jesús, que sean grandes, pequeños, chicos, porque dice que su casa albergaba a todas las personas que quisieran llegar allá. Es bonito, Así ¿no? es. Y también historiadores como Josefo nos hablan de que pues no hay una información clara sobre si tuvieron o no tuvieron hijos, pero sí en su trabajo misionero, su trabajo de iglesia y en ser grandes hospedadores, cuentan la parte histórica también, que ellos acogían también a niños que habían quedado huérfanos, pues precisamente sus papitos habían sido muertos por la causa de Cristo. Y bueno, eso también nos lleva a nuestra vida. De alguna manera Dios nos ha también utilizado en eso, ¿no? Aún no hemos tenido hijos, sin embargo yo hace ratico dije que mi esposa estaba cumpliendo con su labor de madre, y es que precisamente aquí tenemos una pequeña chiquitina que por aquí está haciendo bulla. Ella estaba en una situación de vulnerabilidad bastante fuerte, en un estado de salud bastante delicado, y ya llevamos 2 meses precisamente con ella, tratando de ayudarla, siempre en las fuerzas del Señor, no nuestras fuerzas, poniendo toda nuestra confianza en Él. Ella ya tiene fuerzas para gritar, por ejemplo. Antes no tenía fuerzas porque tiene una desnutrición severa, tiene un retraso de desarrollo, y bueno, gracias al Señor, Él ha puesto su mano sobre ella, su mano de bendición sobre esta pequeña, y bueno, simplemente la tendremos hasta que el Señor nos diga y según sus propósitos, ¿sí? Y gracias a Dios por Aquila y por Priscila, que nos enseñaron eso, a ser hospedadores, en este caso, a darle de ese amor de Dios a estos niños. Ella no es la primera que tenemos, ya hemos tenido otros niños aquí en la casa también, en situaciones difíciles de vulnerabilidad, de estados emocionales fuertes, han sido abusados, maltratados, y han pasado por esta casa, simplemente nosotros como instrumentos del Señor, para que el Señor saque adelante a estas personitas, y para que, lo más importante, para que en ellos quede sembradita la semilla de la palabra de Dios. Es lo más importante, ¿sí? Que el amor de Dios llegue a estos niños. Es lo más importante, y eso lo tenemos en Aquila y Priscila. Era un matrimonio que amaba a los siervos del Señor. El amor, tenían el amor de Dios en sus vidas. Pidámosle matrimonios, pidámosle el amor de Dios en nuestros hogares, todos los días de nuestras oraciones. Pidamos que ese amor crezca y crezca y crezca más todos los días. Una vez hemos recibido al Señor Jesucristo, ya sabemos que tenemos su amor, tenemos su espíritu, pero tenemos que, como las vírgenes, mantener el aceite, las lámparas llenas de aceite.
y esas lámparas llenas de aceite, el Espíritu Santo que nos trae ese poder maravilloso que es el amor de Dios en nuestras vidas para poderlo reflejar a quienes nos rodean, en este caso aquí a los niños, ¿sí? Y por último, el séptimo aspecto, y que lo resume todo, un matrimonio ejemplar. Ese es digamos, la referencia de Aquila y Priscila, el título con que podríamos resumir el matrimonio de Aquila y Priscila que fueron un matrimonio ejemplar. Ejemplar, feliz, entregados, seguros, firmes, fortalecidos, convencidos, celosos del amor de Dios, porque comprendían de lo que significaba Él en las vidas, lo que es esta vida terrenal, es pasajera, es pequeña, nos enamoramos de lo que vemos, de esto que es hermoso, es bonito porque Dios lo hizo con sus manos, pero dice su palabra que es más hermoso lo que hay después. Entonces esa eternidad, luchamos es por eso, por esa eternidad. Entonces, pues son matrimonios celosos, entregados. Así sencillo, fácil, transparente, claro, seguros. Sí. Un excelente ejemplo de vida personal, de Aquila y de Priscila, y de vida matrimonial. Y creo que cerramos, de verdad, como decía al principio, con broche de oro, nuestra temporada de matrimonios bíblicos. Dentro de matrimonios sólidos tuvimos matrimonios bíblicos y terminamos de una manera muy especial porque de verdad le pedí al Señor que nos encaminara siempre a mostrar de una manera sabia, con la sabiduría que viene de lo alto, a cada uno de estos matrimonios para que realmente lleguen a nuestro corazón, para que lleguen a nuestras vidas y que nos formen, que nos edifiquen, que nos ayuden a avanzar en nuestra vida cristiana y que nos preparen precisamente para ese reino de los cielos, el cual debemos esperar todos los días y el cual debemos buscar todos los días, primeramente, el reino de Dios y su justicia, que está en el Señor Jesucristo. Y bueno, los invitamos también ya para el próximo año, siempre en la voluntad del Señor, para que sigamos con una segunda temporada de Matrimonios Sólidos, y esa segunda temporada viene cargada de nuevas experiencias. Vamos a tener varios invitados especiales, vamos a compartir testimonios de parejas con las que hemos compartido y va a ser muy interesante poder compartir y escuchar esos testimonios para, de alguna manera nos identificamos también nosotros en cada situación que hemos vivido, situaciones también duras que hemos pasado todos, pero en las que el Señor nos ha sacado adelante. Y también vamos a tener la oportunidad de recibir preguntas de parte de nuestros oyentes para que podamos también aclarar algunas dudas precisamente que tienen que ver con la vida matrimonial y con la vida de familia. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias al Señor por permitirnos de verdad este espacio tan maravilloso, tan bonito que hemos tenido aquí en Busco en Ti. Así es, gracias a todos por escuchar todas estas historias que son tan bonitas y los hacemos partícipes de este matrimonio, de esta felicidad que esta niña llegaba a la casa nosotros y nos dicen, ay, esa niña es bendecida con ustedes porque ustedes se ganaron el cielo, y uno dice, Señor, no, esta niña nos está haciendo felices a nosotros. Sí, nosotros nos ganamos el cielo, el Señor nos lo dio por misericordia y nos ha traído esta niña en su misericordia para también enseñarnos muchas cosas a nosotros, así una bendición. Solo Dios sabe a dónde va a llegar esta niña. Ajá. Su propósito, está en su propósito esta niña.